Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria al Señor. Ahí vamos a dejar la lectura, pues, y vamos a orar. Amén. Invito que cierren los ojos y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, esta hermosa hora, Padre, gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Queremos poner una vez más nuestra vida delante de ti. Esta hora, Señor, que hemos leído tu palabra, que vamos a meditar en ella, Señor, un breve momento. Amén. Que seas tú, oh Dios, dándonos el conocimiento, el entendimiento. Que esta palabra, Señor, sea alimento a nuestra vida, a nuestra alma, Dios mío. Que tu Espíritu Santo esté acomodándola en nuestros corazones y nuestra vida. Porque sabemos, oh Dios, que es esta palabra la que nos alimenta. Que es esta palabra, Señor, la que nutre nuestra vida. Oh, bendito, gracias. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, obrando en medio nuestro. Amén. Porque esta es palabra tuya, palabra viva, palabra bendita, Señor, que tiene poder para cambiar y transformar la vida, Señor, del ser humano. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. El tema que tenemos, hermanos, para esta tarde, pues es el fruto del Espíritu, es amor. Amén. Ese es el tema, el fruto del Espíritu es amor. Y como verdad central, el cristiano es capaz de amar a todos por la acción del Espíritu Santo. Está muy interesante la verdad central. El cristiano es capaz de amar a todos por la acción del Espíritu Santo. Aleluya. Si usted se recuerda, hermanos, la semana pasada pues estuvimos hablando acerca de igual lo que es el Espíritu, el fruto del Espíritu. Sí, amén. Y nosotros, hermanos, pudimos ver en la carta de los Gálatas, que fue la que leímos, donde se nombran las virtudes que el Espíritu Santo provee a nuestra vida como cristianos. Y usted se recuerda que una de ellas, o la que aparece en primer lugar, es el amor, Sí, amén. ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahora vamos a estudiar. Cómo el amor es la virtud más grande del fruto que el Espíritu produce en nosotros. Y nosotros, hermanos, sabemos y entendemos de que todo el cristianismo, la vida cristiana, pues está basada en lo que es el amor. Porque dice la Biblia de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así es. ¿Verdad? Entonces, desde allí, ese es el principio del Evangelio, de la verdad que nosotros pregonamos y tenemos, es siempre el amor en todo. Amén. Entonces, podemos ver cómo la palabra que aquí en la Biblia y en Gálatas principalmente se utiliza
para amor, pues es una palabra ágape, que esto tiene pues un alcance mayor, porque cuando nosotros quizás hablamos de amor, pues nosotros podemos pensar en varias clases de amor, Amén. ¿verdad? Amén. Por lo menos nosotros como familia, nosotros tenemos amor por los hijos, o por los padres, por los hermanos. Amén. Entonces, cuando pensamos en una pareja, o sea, la pareja se tiene amor. Pero esos amores solo cubren ese núcleo. O el amor de amistad que a veces nosotros tenemos con algunas personas. Pero sin embargo, cuando aquí se habla de amor, está hablando de algo más grande, de algo mayor, que es el amor de Dios. Gloria a Dios. Y que ese amor de Dios en la vida del hombre solamente es producido a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y que como dice la verdad central, solamente con ese amor es que nosotros podemos amar a todas las personas. Porque ya le dije, pues el amor de familia, ese abarca lo que es la familia. Y nosotros nos preocupamos por el bienestar de esas personas. Amén. Pero los vecinos, los que viven allá afuera, pues esos ya no entran ahí. Ya nosotros ya quizás no nos preocupamos por ellos. Pero, como le dije, pues la palabra que aquí se usa para ese amor es ágape. Y eso, pues dice, tiene varios significados. Ese amor tiene el significado de esa palabra: afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso o la habilidad y el poder y la determinación de amar a todas las personas. Amén. Y por eso es que nosotros vemos cómo Pablo empieza la lista del fruto del Espíritu con ágape, es decir, amor, que realmente hace que el resto de las manifestaciones, o sea, de todas las otras virtudes que se describen en el capítulo 5 de Gálatas, sean una consecuencia de eso mismo. Porque si nosotros tenemos amor, pues obviamente que ahí van a venir el gozo, va a venir la paz. Léamelo, siervo, el 22. El verso 22 del capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, sí, 5, 22, que fue lo que leímos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que, como ya dijimos, pues, el que aparece en primer lugar es el amor, y el amor, eso nos lleva a que todas las otras virtudes sean agregadas a nuestra vida. Amén. Y lo más importante que nosotros podemos ver, que a través de esa obra regeneradora que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y ya dije, es allí donde se opera el milagro de que el Señor pone el Espíritu en nosotros. El Espíritu produce ese fruto que es el amor, y por consiguiente eso nos lleva a poder amar a todos. Amén. Porque eso es lo que el Señor desea para nuestras vidas, como creyentes. Amén. Ya aquí como creyentes no es que voy a amar a mi hermano Adán, o a mi hermano Miguel, o a mi hermano Pedro. Aquí es a todos, y no solamente ustedes que están aquí, sino que ya vamos a ir viendo más adelante cómo este amor pues es para darlo a todos. Y cuando dice todos, es todos. No es al que me cae bien, no es al que me hace favores, no, es para todos. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. El punto número 1 dice fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Y nosotros, hermanos, podemos ver cómo el problema del hombre
es pues en su ser interior, que ya dijimos también la semana pasada, cómo todo ser humano nace manchado por el pecado. Sí, amén. Contaminados por ese pecado, que entonces estamos mal, estamos allí lejos del Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor viene a hacer con nosotros? A través del Espíritu Santo, a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. Es obrar en ese parte interior de nosotros, a cambiarnos el corazón, a darnos un corazón de carne, dice la Biblia. A inyectar Él su gracia en nosotros, para que así nosotros podamos ser diferentes. Gloria a Dios. Y es aquí, hermanos, donde nosotros podemos ver cómo las personas que no han creído al Evangelio, y eso para nosotros lo experimentamos, porque creo que todos los que estamos aquí, antes de ser cristianos, estuvimos en el mundo alejados de Dios. ¿Y qué era lo que usted y yo hacíamos? Espero pues que lo hacíamos, que ya no lo hagamos. Que nosotros, hermanos, le brindábamos amor o afecto a las personas que nos brindaban amor o afecto. O sea, aquellos que se portaban bien con nosotros nos portábamos bien con ellos. Eso es lo que todo ser humano natural hace. Si mi hermano Miguel me hacía un favor, yo se lo devolvía a él. Pero si él no me ayudaba, pues yo lo dejaba por allá de lado. Porque así es como el mundo funciona. Busquen, hermano Miguel, Lucas 6:32. Pero entonces lo que nosotros podemos ver, que ese es un amor hipócrita, un amor fingido, un amor egoísta más bien. Sí. Porque solamente se le hace bien al que hace bien. ¿Qué dice? Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Esas palabras las dijo el Señor a sus discípulos. Él les dijo, si ustedes aman solamente a aquellos que les aman, ¿qué mérito tienen? Porque en eso realmente no hay ningún mérito, porque todo el mundo hace eso. Sí. O sea, todo ser humano es amigo del que, pues podríamos decir que es amigo. Si me das, yo te doy. Así es como el mundo se mueve. Pero entonces, el cristiano no debe de moverse en ese ambiente. El cristiano debe de moverse en otro ambiente, y eso es que para que una persona tenga el poder y la capacidad de amar a Dios y a su prójimo con un amor desinteresado, se hace necesaria la intervención de un Dios de amor. ¿Por qué? Porque si la persona está mal con Dios, va a estar mal con su prójimo o con los seres humanos. Y si está bien con el Señor, va a estar bien con los demás. Léame, hermano Miguel. Romanos 5. 5:5. Romanos 5:5, vamos a leer. Y ahí usted se va a dar cuenta que es lo que... Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, porque Muy bien. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si usted se da cuenta, si nosotros leyéramos casi todo el capítulo 5 de Romanos, pues habla acerca de eso, de cómo pues el amor de Dios nos da esa capacidad para poder amar a todos los demás. Léame el versículo 8, ahí mismo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Dios. Así como el Señor nos mostró el amor de Él para con nosotros cuando éramos malos, cuando éramos enemigos, así nosotros también debemos de aprender a amar a los demás. Y se recuerda que aquel día hablamos un poquito de eso y dijimos que no es fácil. No es fácil porque a pesar de que somos creyentes, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que actúa el mundo. Aún dentro de las iglesias se da eso. Pero entonces, ¿cuál es la idea de la palabra del Señor? Es que nosotros aprendamos, que nosotros cambiemos esa mentalidad, y eso lo vamos a lograr solamente siendo fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser por el amor del Espíritu en nosotros, porque en el ser humano no hay capacidad para eso, y aún nosotros como creyentes, cuando nosotros nos descuidamos y se enfría en nosotros ese fervor que Dios ha puesto, nosotros caemos en la misma situación. Y usted ha visto muchos creyentes que aman a los hermanos que les hacen bien. Y eso en las congregaciones. Ya no se diga entre cristianos de diferentes denominaciones. Muchas veces uno ama al grupito con el que uno se relaciona. Amén. Pero no, nosotros hermanos estamos llamados de parte de Dios a marcar esa diferencia y amar a todos, aún aquellas personas que son difíciles. El punto número 2 dice arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Ante todo, Pablo considera el amor como algo que es producido por el Espíritu Santo. Aleluya. Algo que el creyente recibe con la gracia de Dios. Amén. Léame, hermano Miguel, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis a orar por mí a Dios. Fíjese, y aquí donde leímos el verso número... No, aquí no, en Efesios capítulo 13, el verso número 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pero igual, hermano, aquí nosotros podemos ver cómo es que solamente arraigados y cimentados en ese amor que Dios ha depositado en nosotros, es que nosotros podemos actuar de una manera diferente con el prójimo. Y esto, como le dije, del amor es algo tan importante dentro de la vida cristiana, que si nosotros leemos por toda la Escritura, se habla siempre del amor. Inclusive en el capítulo número 13 de Corintios, nosotros encontramos igual palabras quizás duras para muchas veces para nosotros, porque allí habla de acerca de los dones, de todo lo que nosotros podamos hacer, pero que dice de que si no tenemos amor no somos nada. Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos quizás para movilizarnos, podemos tener dones, podemos, como dice ahí mismo, pudiera ser que uno perdiera hasta su cuerpo para que sea quemado por alguien más. Pero, o sea, si no hay amor, viene a ser, dice, nada. Entonces vemos cuán importante es que el amor habite en nosotros. Lo encontró 1 Corintios 13, léame el verso 1 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El verso Y 13. si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y estos son algunos versículos, porque si nosotros leemos casi todo el capítulo 13, habla acerca de eso, del amor. Pero entonces, como le digo, porque cuán importante es que nosotros dejemos de que el Señor fluya a través de nosotros. Porque ya dijimos de que ese amor del que aquí estamos hablando es el amor de Dios que es implantado en nuestros corazones. No es el amor como nosotros quizás lo manejamos y lo conocemos, de que, ya le dije, aquí en la tierra pues es al que me hace bienes, al que me ayuda, al que está conmigo, no. Sino de que este amor de Dios que nosotros tenemos debe de ser alcanzar a todos. Y pues es difícil. Es difícil porque estos temas son bonitos, pero son bastante complicados, porque muchas veces nosotros no entramos ahí. Porque aquí, pues, al hermano Miguel es mi amigo, ustedes ven que siempre venimos juntos. El hermano José, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que a él me puede costar amarlo? No, porque somos amigos. Pero, ¿qué de aquellas personas que nos hacen daño? ¿Qué de aquellos que se portan mal con nosotros? ¿Qué de aquellos que nos hacen la vida imposible? Ya sea en nuestra familia, a veces en la casa, ya sea en los trabajos, ya sea en la calle. Entonces, pero, ¿cuál va a ser la reacción de nosotros? O sea, debe de ser de nosotros para ellos amarles. Y eso no es algo que hablamos el pasado. sí. A eso porque Es difícil porque porque hay quien que sí, que como dice usted, que puede decir llama ahora, sí, pero a ese punto pues no es fácil. sí, no, y vea, dice, el amor de Dios determinará la extensión de la calidad del amor hacia los hombres. Entonces, muchas veces esto a nosotros nos cuesta. Pero allí, para poder decir que yo voy a cumplir, tiene que hacerlo. Yo sí entiendo, tiene que cumplir esos requisitos. Si ella tiene que ser ella, si no le habla, pues allá ellos. Sí, pero el deber de uno es Saludarlo exactamente. No, y algo que a mí me llama la atención en el estudio es de que habla acerca de que el amor que nosotros tengamos por Dios, eso determina muchas veces la calidad de lo que nosotros le damos a la gente. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos fortalecidos en el Señor, es cuando nosotros podemos hacer esas cosas. Porque si nosotros vivimos una vida cristiana sometidos a Dios, nos va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque lo que le decía antes de que empezáramos el estudio, de que esta no es una capacidad nuestra. Eso no es porque nosotros tengamos la fuerza, porque nosotros seamos buenas personas, no. Sino que la relación que yo tengo con Dios me hace comprender y me hace entender de que si usted me hace mal, yo debo de hacerle bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando el beneficio mío en el sentido de yo sentirme bien, sino de que yo lo que estoy buscando es agradar a Dios, agradarle a Él. Entonces, eso es bien importante, de que nosotros mantengamos una comunión íntima con el Señor y que eso nos ayude a nosotros a que las personas puedan sentir eso que nosotros tenemos en nosotros.
Sí, que podamos amar. Y eso básicamente pues es lo que dice el punto número 3, el último. Dice, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué un amor que sobrepasa nuestro entendimiento? Volvemos a lo mismo. Para nosotros o para la gente natural, para ellos es incomprensible que uno pueda amar a sus enemigos. Y no es amarlos de labios, no, es de corazón. Y uno, hermano, debe de ponerse en estas situaciones. Mire, yo le digo, de verdad, que vuelvo al punto de siempre. Decirlo es sencillo. El tratar de someterse allí, eso es difícil. Porque volvemos a lo mismo. Cuando nosotros somos dañados, a veces nos cuesta. Honestamente, como seres humanos nos cuesta. Yo pensaba, y siempre yo pienso en estas situaciones, y por eso le digo yo que uno debe de encomendarse al Señor. Sí, amén. Porque ¿qué le parece a usted alguien que le haga daño a su familia? O sea, piense usted cuánta gente cristiana en este momento ha perdido un hijo a causa de que otra persona le quita la vida. Eso es duro. Pero entonces el llamado del Señor es de que uno como cristiano no puede odiar a esa persona. O sea, ponerse a pensar en eso y meterse en esos zapatos no es fácil. A mí me gusta oír a la gente y yo trato de tener cuidado. Porque si el hermano me dice, fíjese hermano que el vecino a mí me está haciendo la vida imposible. Vengo yo le digo, mira hermano Miguel, usted es cristiano. Usted lo que tiene que hacer es amarlo. Dice en la Biblia que si él le hace mal, usted hágale bien. Llévele un cafecito, llévele pan. ¿Verdad? Pero yo se lo digo a él porque como es él el que está en ese problema. Y esta es la verdad y así debe de ser. Pero el caso es, ¿cómo actúo yo cuando soy yo el que estoy en eso? O sea, yo debo de actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Dice la Biblia que Cristo nos amó cuando nosotros éramos enemigos de Él. O sea, nosotros éramos enemigos del Señor. Yo en lo personal, yo no quería del Señor. Yo no estaba pensando en Él. Yo me burlaba de los hermanos. Yo me burlaba. A mí cuando me decían que me invitaban a alguna célula, algún culto, algún lugar, o sea, cristiano, como todo el mundo, están locos. Y yo creía que lo que yo andaba haciendo era lo que estaba correcto. Y que todo lo que yo hacía era contrario a la voluntad de Dios. Pero entonces, cuando el Señor llega allí, tirado, cada uno de nosotros tiene su testimonio de dónde Él nos sacó. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros estaba pensando en el Señor. Ninguno de nosotros andaba buscándole a Él, sino que nosotros, pues, se puede decir que no lo queríamos, lo odiábamos. Porque nosotros vivíamos una vida desordenada, una vida que a Él le desagradaba. Pero entonces, ¿qué le parece que allí, en esa vida que usted llevaba de perdición, hubo alguien que entregó su vida por usted y por mí? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces, ¿por qué yo debo de hacer las cosas ahora en el Señor? Por amor. Si Él me mostró todo su amor a mí, entonces ese amor yo debo de dárselo, yo le dije a todos, al que me quiere y al que no me quiere, al que me hace bien y al que me hace mal. Vuelvo al punto, fácil no es, porque no es sencillo.
No es sencillo cuando, imagínense que uno le sale por ahí un ladrón y le roba. Si uno a veces quisiera ponerse allí quizás bravo y todo eso. Pero la Biblia dice que no hay que resistir al mal. Es así, lo dice. Entonces la gente dice, no, es que allí lo que dice que hay que, dice esto. No, allí lo que dice es eso. Allí lo que dice es que no hay que resistir al mal. El que me maldice, yo tengo que bendecirlo. El que habla cosas malas contra mí, yo tengo que amarlo siempre. Porque eso es la diferencia que hace entre el evangelio y quizás la religión. Porque en la religión, pues allí lo vemos lo mismo. El religioso, pues él hace lo que él cree que es correcto, pero nosotros hacemos lo que esta palabra dice. Y esta palabra dice que nosotros debemos de amar a todos. Amén. Vamos a ir terminando. Búsqueme primera de Juan, hermano. Miguel 4:19, pero le voy a ayudar por ahí porque es igual. La carta de Juan casi toda habla acerca de lo que es esto que estamos hablando. Leanlo, ¿tiene por ahí? Nosotros dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oiga bien, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Allí quiero que me aclares un puntito. Cuando dice del hermano, yo allí no entiendo. Ahora usted la respuesta, quiero que me la dé cualquiera. Vamos a tratar de ayudarle, usted hágala. Vale. Cuando dice del hermano, seremos todos, o el mismo pueblo de hermanos. ¿Cómo entiende? Miren, en el caso específico allí, está hablando básicamente de lo que es, no, pero la congregación, porque es lo que usted está preguntando. Allí en realidad está hablando como digamos, como que estemos aquí nosotros. Y como que aquí hay alguno de que no puede ver a los hermanos. Sí, allí básicamente, porque si fuera, pues todavía, entiendo yo, lo que yo quiero llegar, si no es cristiano, voy a hablar claro. Sí. Si no es cristiano, cualquier persona entrará allí, eso es lo que yo quiero. Entra dentro del principio. O sea, dentro del principio del amor, lo que estamos hablando aquí. Sí. Pero allí básicamente está hablando dentro de la congregación. Porque lo que sucede es de que la escritura, uno por lo menos ve que leímos la carta a los Efesios, ¿verdad? Esa carta, Pablo se la escribió a la iglesia, a la congregación que estaba en Éfeso. Que ya sea una congregación o muchas, pero se le escribe a los hermanos. Es como en el caso de Juan. Juan le ha escrito a los hermanos. Podríamos decir, así que nosotros llamamos a la iglesia. Entonces ahí está hablando de cristianos. O sea, ¿por qué? Porque usted sabe de que dentro del pueblo del Señor se da muchas veces eso. Entonces lo que sucedía en este tiempo de esta gente era de que allí habían dificultades de ese índole. Que había gente que decía amar a Dios, pero no amaba a los hermanos. O sea, allí directamente está hablando de eso. Pero, por eso le digo, dentro del principio del amor de Dios, sí abarca todo, hasta el no cristiano. ¿Sí me entiende? Sí, Ajá, sí, porque dentro del principio, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? porque eso lo siente el corazón de uno. Sí. Aquí tiene que ser. Exactamente. Cumplir uno todo.
Sí, incluye todo. eso que le voy a poner un ejemplo así un poquito diferente, pero que va en lo mismo. Sí. Hay una parte de la escritura de Salonicenses, si no estoy mal, pero no estoy bien seguro, pero que habla acerca de ayudar a los hermanos. O Timoteo creo que es. Timoteo parece que habla de eso, que donde dice de que hay que ayudar, pero dice ayudar primero, mayormente a los de la fe. O sea, pero no quiere decir de que allí debe de quedarse. Es como el ayudar. Mi hermana Luisa, digamos, es mi mamá. Yo estoy obligado primeramente como cristiano, Sí. aunque ella no sea cristiana, pero como cristiano estoy obligado a ayudarle a ella por ser mi mamá. Así es. Pero no solamente a ella. Si usted no es cristiano y tiene necesidad, también si yo puedo estoy obligado a ayudarle. O sea, ¿me entiende? Sí. Entonces, eso es lo que allí en esos versículos pues, está hablando. O sea, como le digo, allí directamente está hablando para los creyentes. Sí. Pero el principio es para todos. Sí. Porque eso es lo que el Señor pues hizo. El Señor nos amó a todos, Sí. ¿verdad? Claro, hay mucha gente que no recibe ese amor. Nosotros, gracias a Dios por su misericordia, que lo hemos recibido. Es que él, pues sí, claro. Es que es lo que quiere que todos los amemos. Eso es todo. Pero eso es lo que hay muchas divisiones. Sí. Entonces, pues, vemos, hermano, como le dije, pues esta cuestión del amor, realmente son temas bonitos, pero son bastante complicados. Sí. Son bastante complicados porque yo no puedo, estoy aquí al frente, a mí realmente se me hace muy fácil hablarle del amor y que debe de ser así, así. Pero el Señor básicamente lo que quiere es de que todos, o sea, empezando por mí, que estoy aquí enfrente, por ustedes, que aprendamos a meternos ahí, que nos metamos ahí. Y por eso es de que esto de la palabra es de ir aprendiendo día con día. Pero como decía, pues el punto número 1, un amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque ya le dije, para el mundo es, la gente se burla cuando nosotros decimos que hay que amar al malo, al enemigo. Porque usted sabe de que, yo le dije, pues la gente, entre comillas, dice amar a las buenas personas. Pero nosotros no, nosotros pregonamos de que se debe de amar a todos. Y es en base a que nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. Así es. Tenemos ese amor y por eso es que a la gente le parece locura o hay gente inclusive que dice de que cuando nosotros hablamos de esta manera o hacemos esto, ¿qué dice? Para la gente somos tontos. Estamos locos. Loco estaría un poquito suave, ¿no? Pero para la gente somos tontos. Porque si a mí alguien me hace mal y el amigo, ¿qué me va a decir? Desquítate, vengate, hacerle lo mismo o hacerle peor. Pero ahí está también la respuesta de dice que los digan como les quieran decir. Nosotros no tenemos que decir nada. Sí, no, y por eso le digo. Exactamente. Sí, Pero no todos tal vez hemos llegado a ese conocimiento. exactamente, no, por lo menos a mí no me interesa que a mí me digan que soy tonto. Porque alguien me hizo daño, porque alguien me hace mal y yo le hago bien. A mí en lo personal, a mí eso sí le digo, a mí no me interesa. Tiene que ser. Sino que yo lo que voy a tratar y lo que trato es de agradarle a él. Pero yo me refiero a que generalmente, o sea, la gente así se expresa. Sí. La gente así se expresa. Sí, así es, hermano. Sí, la gente, porque el mundo está acostumbrado a vengarse, a desquitarse, a
portarse mal. Pero ya el que llegó a ese conocimiento, ya no lo hace. Ya no. Ahí es lo que es duro, como dijimos la vez pasada, no es fácil aguantar. Aguantar uno, exacto, pero, Soportar aquello. exactamente. Pero nosotros somos llamados y lo bueno es, que esa es la culminación, lo bueno es que tenemos la capacidad. Sí, amén. ¿Por qué tenemos la capacidad? Porque Dios la da. Porque Dios es el que la ha dado. Por eso es de que el amor es un fruto del Espíritu. Que cuando esa gracia viene a nosotros, ahí viene el Espíritu Santo y ahí viene esa fortaleza. Gloria a Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Hay poder. Por eso es de que el punto decía, ¿cómo decía? El amor que sobrepasa todo entendimiento. Ah, Porque el entendimiento humano no va a comprender eso. no lo entienden. Pero búsqueme, vamos a terminar con Mateo 5:44. Sí, ahí vamos a terminar ya. Para que ya no nos pegue el hielo más. Es precioso, ¿verdad, hermano? Es una hermosura la palabra. Mateo 5. Mateo 5:44. Mil gracias a Dios, aquel que lo practica. Y, no, y la idea es esa, que si no estamos ahí, empecemos a meternos poco a poco. Amén. Esa es la misma palabra que tenemos que compartir y hacer también. Exacto. Léalo. Amén. Dice, pero yo os digo, acá lo vamos a leer del 43, dice, Léalo. oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e impíos. Amén. Ahí está todo lo que se ha hablado. Ahí concluye. Ahí culminamos ya. Y la aplicación al final dice 5:44. 5:44, pero del 43 lo leí yo, hermano. Entonces ahí podemos ver cómo el cristianismo pone al creyente en una buena relación con Dios por medio de la fe y con el prójimo por medio del amor. Cuando se omite esta verdad se pierde la verdadera esencia de la fe. La fe cristiana se desarrolla en un plano doble que no admite fisura o contradicciones. Es una moneda con dos caras, ambas necesarias a la moneda: comunión con Dios por medio de la fe y comunión con el hombre por medio del amor. Quien se entrega a Dios también se entrega a todos sus semejantes. Un amor profundo por los demás debería fluir de nuestro conocimiento de Dios y su amor por nosotros. Amén. Al experimentar el amor incondicional de Dios en su vida, las personas que le rodean experimentarán el amor de Dios a través de nosotros. Eso es como le dije al principio. Que aquí es de que, dependiendo de la relación que nosotros tengamos con Dios, pues así nos va a ser más fácil o más difícil, ¿verdad? Porque cuando uno está en comunión con el Señor, y esas son cosas que yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado. Cuando uno busca más del Señor y está en más íntima comunión con Él, es más fácil resistir todo que cuando nosotros lo hacemos como por nuestra propia fuerza. Porque lo podemos hacer porque aquí lo dice, ¿verdad? Y lo podemos hacer porque como nuestra comunión con el Señor es íntima, entonces eso automáticamente va a brotar de nosotros. Va a ser más sencillo. Así es que aquí lo importante es de que nos llenemos cada día, que dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, que nos mantengamos allí y que ese amor brote de nosotros para que aquellos que nos hacen males, aquellos que se oponen
aquellos que nos resisten, que se burlan, pues muchas veces al ver esa actitud de nosotros, las personas son cambiadas, son transformadas. Amén. Así es que vamos a pedir porque yo creo que ya nos entendimos. Así es que le invito a que cierre sus ojos y le digamos, Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno y maravilloso, mi Dios. Sabemos, Señor, de que tú nos has amado con un amor eterno, con un amor incondicional, Señor. Y por eso es que nosotros podemos amar a nuestros semejantes, a los hermanos, Señor, a nuestra familia, aquellos, Señor, que quizás nos hacen la vida imposible, Padre bendito. Ayúdanos cada día a poder someternos, a poder, Señor, entender el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, y así